Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo hacer un índice de figuras pero de una manera automática en tu documento Word. El objetivo de este vídeo es que tú no solamente aprendas a hacer un índice de figuras, sino también puedes hacer un índice de tablas como estás observando y puedes hacer un índice general también. El beneficio de crear estos índices automáticos es que tú puedes navegar, miren, puedes dar un clic encima de ellos, pero presionando, miren, pero presionando la tecla control. Ok, miren, acá tengo un tecladito y ustedes van a presionar la tecla control, ¿no? Para las personas que no saben, acá está la tecla control. Con esa tecla vamos a presionar y miren, les va a aparecer, va a cambiar el puntero del mouse a una manito. Pueden dar un clic, por ejemplo, en introducción. Y miren cómo les va a llevar directamente a introducción. Bien, así trabajan los índices automáticos con la tecla control. Y dan un clic y les lleva exactamente a la parte seleccionada. Bien, y no solamente vamos a aprender a hacer esto. Miren, acá a la izquierda tenemos el panel de navegación. ¿Ok? Es necesario, miren, siempre trabajar con el panel de navegación, porque acá ustedes van a poder darse cuenta cómo va a quedar su índice. Por ejemplo, miren, yo le voy a dar un clic acá en índice, un clic y automáticamente me lleva a índice. Y miren, todo lo que tengo acá en el panel de navegación lo tenemos acá en el índice, en el general, ¿no? Por ejemplo, carátula, miren, carátula, dedicatoria, agradecimiento. Lo mismo tenemos acá a la izquierda, carátula, dedicatoria, agradecimiento. Bien, este es un panel de navegación y también te ayuda, miren, a navegar de una manera más fácil y se podría decir mejor que la del índice, ¿no? Si tú das un clic, miren, en carátula, automáticamente se va acá a carátula, dedicatoria, agradecimiento, miren, y acá no se mueve, ¿ok? Acá no desaparece, acá con un clic simplemente se mueve acá en la hoja, ¿no? Acá en las hojas. Y obviamente te evitas de estar utilizando el scroll. ¿Ok? Porque a veces es muy tedioso cuando tienes muchas páginas. Así que vamos a aprender a hacer estos dos puntos. Uno es el índice de figuras y también vamos a aprender a trabajar con el panel de navegación. Bien, vamos a comenzar con esto. Miren, yo tengo acá el mismo documento. Voy a cerrar esto, le voy a dar guardar. Miren, acá tengo el mismo documento. Bien, nosotros, miren, acá está. Vamos a crear primero el índice. Como el título es índice de figura, miren, lo tenemos por acá, vamos a crear el índice de figura. Bien, si recuerda, si ya sabes hacer el índice de figuras, entonces puedes crear cualquier índice. Bien, vamos a comenzar con esto. Yo creo que para partir mejor vamos a comenzar con el índice general. Luego nos vamos a figura. Lo vamos a hacer, miren, rápidamente. Pero antes ustedes necesitan saber cómo trabajan los índices. Miren, los índices trabajan por nivel. Por ejemplo, tenemos el nivel 1, miren, el nivel 1, que obviamente siempre va a estar, es el título principal, ¿no? Luego tenemos el nivel 2, que va a ser el subtítulo, miren, el nivel 2. Y si quieres agregar un subnivel a tu subnivel, entonces va a ser el nivel 3. Bien, para que me entiendan, miren, para que me entiendan, a ver, creo que era esto. Miren, para que me entiendan, acá me voy a dirigir, miren, me voy a dirigir exactamente acá al índice, miren, acá, para que me entiendan. Por ejemplo, el método que tengo acá es el nivel 1, lo que les estoy explicando, método, ¿ok? Nivel 1, porque es el título principal. Acá diseño vendría a ser el subtítulo. Entonces, diseño de investigación, ¿qué sería? Sería el nivel 2. Y si tuviéramos por acá un subtítulo de diseño de investigación, sería el nivel 3. Bien, con este concepto ahora sí vamos a comenzar de una vez. Miren, lo que vamos a hacer es agregar todos los niveles, primero todos los niveles 1. Bien, ¿cómo hacemos eso? Por ejemplo, acá la primera hoja, por ejemplo, dedicatoria. ¿Ok? Miren, dedicatoria le voy a poner nivel 1. Y el nivel 1 lo tengo acá. Miren, acá en la pestañita inicio, acá en la pestaña inicio, en la parte superior tenemos el título 1, título 2, título 3, título 4. El título 1 es el nivel 1, o sea, acá lo tenemos como título
1. El nivel 2 va a ser como título 2. Y así sucesivamente, como título 3. Ok, miren, nivel 1 es título 1, nivel 2, título 2, nivel 3, título 3. Bien, vamos a agregar el nivel 1. Seleccionamos esto, nos vamos nuevamente a la pestañita Inicio y arriba buscamos título 1. Miren, un clic, solamente un clic. Y de esta manera ya le agregamos a nuestro índice el primer título 1, ¿no? Pero, miren, como pueden observar, se les cambia el formato. Y aparte de eso les aparece un triangulito a la izquierda. Miren, pueden cambiarlo libremente. Miren, seleccionan y por ejemplo no quiero que esté negrita. Acá, negrita, no quiero que esté negrita. Y eso ya sabemos, creo la mayoría, ¿no? O lo pueden cambiar de fuente. Esa es la primera manera. La segunda manera es que editen este título 1. Clic derecho y le damos en modificar. Un clic acá, miren, les va a saltar esta ventanita. Y acá hacemos lo mismo. Por ejemplo, yo le voy a poner, miren, 16 le voy a poner. Y le voy a poner un color naranja. ¿Ok? Solamente todos los títulos 1. Bien. Podemos agregar más cosas. Miren, por acá podemos ponerle cursiva, subrayado, etcétera. Bien, vamos a aceptar. Y miren, ya cambió. Miren, título 1. Voy a bajar, dedicatoria, le voy a poner acá, título 1. Voy a seguir bajando, agradecimiento, le voy a poner título 1. Miren, ahí está. Y página de jurado, le voy a poner título 1. Miren, así vamos a ir agregando todos nuestros títulos principales. Todos nuestros títulos principales. Yo voy a bajar, miren, voy a bajar. Y por ejemplo, resumen también va a ser título 1, ¿no? Título 1. Lo que yo quiero es agregar ahora un subtítulo. Miren, acá por ejemplo, introducción es título 1. Ahora voy a agregar el subtítulo. Por ejemplo, realidad problemática va a ser un subtítulo, ¿no? Entonces, realidad problemática va a ser título número 2. ¿Ok? Título número 2. Como pueden observar, también desaparece acá la numeración. Miren, voy a dar control Z, desaparece esa numeración. Eso también lo tienen que agregar manualmente, o si no, yendo acá, clic derecho, modificar, y le agregamos aquí, miren, acá, formato, y le damos, por ejemplo, vamos a buscar acá donde dice numeración. Un clic, miren, y ponemos, por ejemplo, yo voy a poner este. ¿Ok? Voy a poner este, acepto, acepto. Y le voy a poner título 2. Miren cómo también ya me está cambiando, ¿no? El formato ya ustedes lo cuadran bonito. Este es el título número 2. Ojo, título número 2. Vamos a ir por acá, vamos a ir por acá. A ver, vamos a buscar. Miren, este va a ser también título número 2. Suponiendo, ¿ok? Título número 2. Voy a seguir bajando y voy a buscar nuevamente otro subtítulo. Acá, a ver, vamos a agregar suponiendo este, ¿ok? Título número 2. Por acá, título número 2, selecciono todo, título número 2. Entonces, de esta manera, miren, solamente estoy utilizando nivel 1 y nivel 2, que es el subnivel, ¿no? Ahora vamos a agregar, miren, ahora vamos a agregar por acá nuestro índice, ¿ok? Lo vamos a poner acá, miren, lo vamos a poner acá. Vamos a ir acá a la pestañita referencias, un clic acá en referencias. Vamos a ir donde dice tabla de contenido. Un clic acá y le damos, miren, el primero. Un clic. Automáticamente ya, miren, a ver, acá está, arriba. Automáticamente ya me agregó, miren, ya me agregó lo que vendría a ser mi índice. Ustedes pueden modificar, por ejemplo, acá le voy a poner índice, le voy a poner al centro. Miren, le voy a poner al centro como cualquier texto. Bien, pero quiero que observen que se ha agregado, por ejemplo, miren acá figuras, condiciones, acá donde dice arquitectónicas para aplicar. Bien, esto por ejemplo debemos eliminarlo. Bien, no es normal que siempre se agreguen cosas. ¿Por qué? Porque es muy posible que el texto que tú has introducido, miren, ya tenga el estilo de título 1. ¿Ok? Eso normalmente pasa cuando te copias información de internet, o te envía una persona X y ya ha utilizado el título número 1. Bien, ahora sí, vamos a insertar el panel de navegación. Vamos a ir a la pestañita vista, un clic en vista, y vamos a dar un clic donde dice panel de navegación. Miren, nuevamente, pestaña vista, panel de navegación, un clic acá.
A la izquierda, miren, a la izquierda te va a salir tu panel de navegación. Pero, miren, como lo estamos observando, no está muy, se podría decir, ordenado. Acá tenemos espacios, miren. Vamos a eliminar esos espacios que no sirven para nada. Un clic acá, miren, abajo de resumen un clic. Damos un clic y miren nuevamente, abajo de resumen damos un clic. Y miren, pero antes vamos a dar un clic acá en esquema. No te olvides que tienes que ir a la pestaña vista y acá en esquema. ¿Ok? Un clic acá. Miren, les va a aparecer el texto de tal manera. No se preocupen. Solamente es para eliminar esos espacios. Bien. Vamos a dar un clic acá en el espacio. Y el mouse, miren, el puntero se va a posicionar exactamente donde está. Quiero que observen que acá dice nivel. Vamos a dar un clic en nivel. Y le vamos a poner texto independiente. ¿Ok? Miren, lo que está pasando acá es que este vacío que tenemos acá lo ha tomado como el nivel 1. Miren acá, el nivel 1, o sea como el título 1. ¿Y dónde lo vemos? Acá, miren, acá está nivel 1. ¿Ok? Este espacio vacío. Entonces seleccionamos y le ponemos texto independiente. Un clic ahí. Quiero que observen que ya desapareció. Miren, un clic acá. Nuevamente un clic acá. Nos posicionamos exactamente donde está el puntero. Un clic. Miren, acá está parpadeando. Y lo vamos a poner texto independiente. Cuando ustedes ponen texto independiente con tu Word no pasa nada, ¿ok? No hay ningún problema. Simplemente está trabajando internamente, le está quitando el título 1. O sea, el nivel 1 que está por X razones, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, miren, acá hay más espacios, ¿ok? Un clic acá, nos vamos arribita, texto independiente. Un clic acá, nos vamos arribita, texto independiente. Bien, miren, por acá tenemos también algunos que se han colado. Bueno, algunos que se han insertado sin autorización. Así que le damos un clic acá. Miren, un clic acá. Y miren dónde me posiciona. Aquí. Miren, me posiciona acá. Y me sale nivel 2. O sea, ese texto está tomado como nivel 2. Un clic acá, le damos texto independiente. Bien. Miren, acá hay más espacios. Vamos a eliminar estos espacios. Texto independiente. Un clic, texto independiente. Un clic, texto independiente. ¿Ok? A ver, hay un espacio más, me parece. Ya, no, ahí quedó. Bien, miren, una vez que hemos hecho todo esto, el panel de navegación tiene que quedar limpio. Acá va a quedar todo lo que tú vas a hacer. Todo lo que tú vas a hacer va a quedar acá. Bien, lo vamos a cerrar. Vamos a cerrar acá en vista de esquema. Cerramos. Y miren, vamos a ir al índice. ¿Dónde está el índice? Está arriba. Está arriba acá el índice. A ver, sí, lo tenemos por acá. Más arribita, acá lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es actualizar. Un clic y le damos a actualizar tabla. Miren, un clic acá, actualizar tabla. Y le damos a actualizar toda la tabla. Acá, miren, actualizar toda la tabla. Aceptamos. Y ya algunos se acaban de salir, ¿no? Pero tenemos acá, miren, este que dice figura 25. Estrategias de la zona seca, ¿no? Vamos a eliminar eso también, ¿ok? Vamos a dar control. Vamos a dar control y nos vamos a la hoja. Miren, acá está. Vendría a ser este. Miren, está flotando. Es un error, le voy a eliminar. Es como una imagen, pero no, esto no sirve, ¿ok? Le voy a eliminar. Seguramente no van a tener ese problema. Ahora sí, nuevamente vamos a ir acá al índice. Lo tengo por abajo. Acá está. Miren, vamos a actualizar. Un clic, actualizar. Ahora sí, miren, ya se acaba de eliminar. Bien, a esto le pueden seleccionar todo. Y le pueden poner a la izquierda, no sé, le pueden poner todo negro o eliminar negrita, ¿no? Le pueden cambiar también del tipo de letra, eso, y obviamente que ya depende de ustedes. Acá también le pueden dar un interlineado, ¿no? Acá un espaciado, acá, un clic, ¿ok? Y le ponemos 1.5 por ejemplo. Miren cómo ya mi índice automático se acaba de crear. Acá lo tenemos, ¿ok? No se olviden que a la izquierda está el panel de navegación. ¿Cómo insertamos? Nuevamente nos vamos a la pestañita vista, un clic, y panel de navegación, un clic. Acá lo tenemos. Para quitar o agregar elementos de tu tabla, miren, tenemos que ir acá a esquema. No se olviden, esquema, un clic. Y todos los que no quieres que aparezcan en tu índice, tienes que poner texto independiente. No acá, texto independiente. O si no, si quieres que aparezca en tu tabla, nivel 1. Miren, cuando pones en esquema, cambia la vista.
cambia la vista, ¿ok? Y si quieres salir, simplemente acá le das cerrar vista, esquema. Cerramos. Ahora sí vamos a crear nuestro índice de figuras, ¿ok? Ahora sí, miren, lo mismo, hacemos lo mismo, pero esta vez, como ya tenemos, miren, como ya tenemos un índice, esta vez vamos a crear un estilo solamente para el índice de figuras. Miren, vamos a dar un clic acá, pestañita inicio, y vamos a ir acá, ¿ok? Miren, acá, un clic, y le vamos a dar donde dice crear un estilo, un clic. Vamos a crear un estilo que solamente va a ser para la tabla, perdón, el índice de figuras. Y yo le puedo poner el nombre que quiera acá, por ejemplo, índice, miren, índice figuras, por ejemplo, ¿ok? Miren, ese nombre lo voy a poner, índice figuras. Voy a crear el segundo índice, pero esta vez para figuras. Le doy en aceptar. Miren, ahora sí, vamos a buscar todas las figuras. Miren, esto es más rápido ya, en realidad vamos a buscar todas las figuras. A ver, por ejemplo, por acá tenemos una figura, miren, figura 1, ¿ok? Lo selecciono, y esta vez, miren, por acá está mi índice, miren, índice de figura, ¿ok? Figuras, un clic, lo selecciono, pero miren, me acaba de cambiar el tipo de fuente, me acaba de cambiar de repente el tamaño y todo, ¿no? Ya sabemos cómo modificar, clic derecho, modificar. Nos va a saltar esta ventanita y acá yo le voy a poner cursiva y le voy a poner, a ver qué más le podría agregar, otro tipo de letra, calibre por ejemplo, bien, por ejemplo calibre, y le doy en aceptar. Miren que ya me acaba de cambiar, ¿ok? Todas las modificaciones que tú tengas que hacer, lo haces acá, clic derecho, modificar. Si te quedas sin opciones, aquí, tenemos más acá abajo donde dice formato, un clic, y le podemos dar por ejemplo en fuente, párrafo, tabulación, y etcétera, ¿no? Por ejemplo en párrafo, miren, acá nos da alineación, nivel de esquema, etcétera. Bien, eso ya depende de ustedes. Voy a dar en aceptar, y miren, voy a poner por acá la siguiente figura, acá está la siguiente figura, le doy acá está, miren, ¿dónde está? ¿Dónde lo tenemos? A ver, se acaba de esconder. Creo que se cambió de nombre, me parece que se cambió de nombre. Sí, a ver, clic derecho, modificar, calibre, sí, este era, miren, se cambió de nombre sin querer, ¿ok? Índice figuras. Ahí está, índice figuras, acepto, y ahora sí, un clic acá, miren, ahí está, el índice de figuras. Le voy a traer a la izquierda, ahí lo tenemos, voy a bajar, por acá también tenemos más figuras, a ver, acá, índice figuras, acá también hay otra, índice de figuras, vamos a bajar un poco más, bajamos un poco más, donde tenemos otro índice de figuras, otra figura, acá también tenemos otra figura, le damos acá, índice, figura, por acá también otra, ¿ok? Nos vamos a quedar ahí porque es suficiente. Y ahora sí vamos con el índice de figuras. A ver, vamos a buscarlo. Está más arribita, está más acá. Miren, acá está. Miren, hacemos lo mismo. Nos vamos a la pestaña referencias, un clic en referencias, y a la izquierda dice tabla de contenido, un clic. Pero esta vez vamos a dar en esta opción que dice tabla de contenido personalizada. Ya no vamos a dar en la primera. Ahora sí, vamos a tabla de contenido personalizada. Un clic acá. Les va a saltar esta ventanita. Y acá en opciones, miren, en opciones vamos a dar un clic. Y miren, todo lo que ven acá, estilos disponibles, todo lo que ven acá es lo que se muestra. Pero solamente se muestra, miren, eliminamos todo. Miren, acá me dice que se va a mostrar título 1, lo elimino. Título 2, lo elimino. Título 3, lo elimino. Voy a bajar, no hay nada más. Ahora sí, voy a buscar el título, el estilo que acabo de crear. Acá está, miren, el índice de figuras. Acá, miren, voy a acercar un poco más. Ahí dice índice figuras, clarito. Acá le vamos a dar el número 1. Ok, miren, automáticamente ya aparece el check. Simplemente le damos en aceptar. Nuevamente le damos en aceptar. Y miren, acá me dice reemplazar esta tabla de contenido. Le ponemos en no.
porque si no nos va a chancar la tabla que hemos creado al inicio. Le ponemos en no y miren que ya tenemos acá nuestro índice de figuras. Por acá también miren, pasó algo acá. A ver, vamos a ver dónde está. Nuevamente, para quitarlo, vamos a ir a vista. No se olviden, esquema. Ok, vista, esquema. Vamos a ir, miren, con la tecla control. Voy a dar un clic acá, un clic. A ver, y me lanza acá. Miren, acá está. Un clic acá. Y le damos, a ver. Le damos en texto independiente. Ok, a ver, voy a seleccionar nuevamente texto independiente. Vamos a ver si se arregla esto. Vamos a actualizar acá. Miren el índice de figuras. A ver, acá está. Vamos a actualizar. Clic derecho y le damos en actualizar campos. Un clic. Le damos a actualizar toda la tabla. Aceptamos y miren, ya desapareció. ¿Ok? Miren, acaba de desaparecer. Lo mismo hacemos con la tabla, el índice de tablas. Miren, vamos a agregar simplemente tres se podría decir tablas, ¿no? En este caso son figuras. 3 tablas, ¿ok? Rápidamente. Vamos a crear primero el estilo. Un clic, le damos crear un estilo. Y le vamos a poner, esta vez, índice tablas. ¿Ok? Aceptamos. Ahora sí, miren, nos vamos. Lo primero que hacemos es buscar las tablas. A ver, vamos a buscar las tablas. Por ejemplo, acá en la tablita, ¿no? Bueno, es una figura, una imagen, no es tabla. Creo que esta, sí, miren, acá está. A ver, creo que no lo tengo. Acá hay una, por ejemplo, lo selecciono todo y vamos a buscar índice tabla, ¿ok? Un clic. Miren, cambia la fuente, cambia todo, ustedes ya lo modifican eso. Acá también hay otro, selecciono todo y índice de tabla. Acá, índice tabla. Vamos a buscar el último, acá, índice tabla. Por ejemplo, no por ejemplo. Ahora sí vamos al índice de tablas. Acá, ¿dónde está? A ver, más arribita y acá. Miren, hacemos lo mismo, nos vamos a la pestaña insertar. Un clic en insertar. Nos vamos, perdón. Referencias, tabla de contenido y abajito, ¿no? Donde dice tabla de contenido personalizado. Un clic acá. Les va a saltar esta ventanita y vamos a ir a la opción que dice opciones y vamos a eliminar todo. Miren, bajen lentamente porque si arrastran no lo van a ver. Bajen lentamente y empezamos a eliminar esto para que no se muestre estos niveles, ¿no? Y vamos a buscar ahora sí el índice de, acá está, miren, tablas, índice de tablas. Pongo el número 1, acepto y le doy en no. Y miren, acá está, ya está acá mi tabla, mi índice de tablas, ¿no? Miren, acá tenemos uno que no es prácticamente esos puntitos. Lo vamos a eliminar. Presiono la tecla control y me dirijo, miren, ¿dónde están esos puntitos? Acá, miren, está prácticamente arriba, ¿no? Ya, bien, lo vamos a dejar ahí. No se olviden, si quieren quitarlo, se van acá a la pestaña vista, esquema, y acá deberíamos poner, miren, acá texto independiente, ¿ok? Nivel 1 o texto independiente. Bien, cerramos vista de esquema, clic derecho, actualizar campo y miren, ya se eliminó, ¿ok? Este vendría a ser mi índice de tablas y por acá tenemos el índice general, ¿no? Y el índice de figuras también lo tenemos abajo. Bien, si tienes alguna pregunta, puedes comentar ese vídeo. Espero que me hayan entendido. Acá está, miren, el panel de navegación para que se vayan fácilmente a la hoja que ustedes deseen. Acostúmbrense a utilizar este panel de navegación. No se olviden, todo está en la pestaña vista. Un clic y activan panel de navegación. ¿Ok? Todos los niveles van a estar acá. Y esto prácticamente sería todo. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, comenta este vídeo. Nuevamente te lo vuelvo a decir. Y no te olvides de suscribirte, por supuesto, al canal de El Tío Tech. Conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima.